lo que salió a la luz en los bosques de las grandes montañas humeantes, 2 años después de aquella desaparición, no fueron simples restos humanos. Era algo creado con intención, con un cuidado aterrador y un propósito que, hasta hoy, sigue siendo un misterio imposible de descifrar. Era viernes 16 de octubre de 1988. El día amaneció fresco, con un cielo despejado que parecía invitar a cualquiera a perderse en la naturaleza. En la ciudad de Knoxville, Tennessee, una joven estudiante de 20 años llamada Caroline Foster se alistaba para una excursión rápida al Parque Nacional de las Great Smoky Mountains. Caroline estudiaba botánica en la Universidad de Tennessee y conocía bien los senderos de la región. Para ella, caminar por la montaña no era solo un pasatiempo, era parte de su vida académica y también de su manera de conectar con el mundo. Solía salir con frecuencia para recolectar muestras o fotografiar plantas locales. Aquella mañana había elegido la famosa ruta de Alum Cave, reconocida por sus vistas panorámicas y sus formaciones geológicas tan peculiares. Antes de salir, alrededor de las 7:30 de la mañana, desayunó con sus padres, David y Sarah Foster. Les contó sus planes con calma, asegurándoles que únicamente recorrería una parte del camino hasta llegar a Alum Cave y que luego volvería. Les prometió que estaría en casa para la cena, a más tardar a las 7 de la noche. Esa fue la última vez que la escucharon hablar. Caroline salió manejando su coche, un Honda Civic verde oscuro modelo 1992, y tomó rumbo hacia el parque. El trayecto desde Knoxville hasta la entrada de Alum Cave Trail tomaba cerca de hora y media. Según los registros del Servicio de Parques y la investigación posterior, su vehículo ingresó al área protegida aproximadamente a las 9 de la mañana. El clima en las montañas era ideal, 15 grados centígrados, el cielo completamente despejado y sin señal de lluvia. El sendero Alum Cave no era un terreno desconocido para Caroline. Se trataba de un recorrido de dificultad moderada que serpentea entre bosques densos, cruza pequeños arroyos y gana altura con cierta rapidez. El punto principal de interés, Alum Cave Bluffs, está a unos 3,5 kilómetros del inicio, y desde ahí la vista del valle es impresionante. Muchos excursionistas hacen únicamente ese tramo antes de regresar. Caroline vestía ropa adecuada para la caminata, pantalón deportivo claro, una camiseta de manga larga azul y botas resistentes de senderismo. Llevaba consigo una mochila pequeña color gris, donde guardaba una botella de agua, algunos bocadillos, su cámara fotográfica y una libreta de apuntes. No se reportó que llevara tienda de campaña, saco de dormir ni equipo para pernoctar. Todo indicaba que era una salida corta, sin planes de quedarse en la montaña. Ese mismo día, el estacionamiento de Alum Cave estaba concurrido. Varias personas declararon después haber visto a una joven que coincidía con la descripción de Caroline. Algunos la recordaron por la cámara que colgaba de su cuello y por su forma amistosa de saludar mientras adelantaba a otros en el camino. Las observaciones confirmaron que alcanzó a llegar a las formaciones de Alum Cave alrededor de las 11 de la mañana. Después de ese momento, la línea del tiempo se quiebra. Ningún testigo pudo asegurar haberla visto en el descenso, ni en el estacionamiento, ni en algún otro punto del parque. Cuando el reloj marcó las 7 de la tarde y Caroline no regresó a casa, sus padres comenzaron a inquietarse. Al principio pensaron que tal vez había perdido la noción del tiempo tomando fotografías, pero cuando la noche cayó y no hubo noticias, la preocupación se transformó en alarma. David Foster llamó al servicio de guardaparques alrededor de las 9 de la noche. Explicó que su hija no había vuelto de la excursión y que era muy poco probable que hubiera decidido pasar la noche en el bosque sin avisar. Los guardaparques, acostumbrados a reportes de caminantes extraviados, respondieron con rapidez. Poco después de las 10, una patrulla localizó el Honda Civic verde en el estacionamiento de Alum Cave. El vehículo estaba cerrado, sin señales de daños, y con todas las pertenencias personales de Caroline que no había llevado consigo. Al amanecer del sábado 17 de octubre, se desplegó un operativo de búsqueda que incluyó guardaparques, voluntarios, perros rastreadores y, más tarde, helicópteros equipados con cámaras térmicas. La zona fue dividida en cuadrantes y revisada meticulosamente. El sendero de Alum Cave y sus alrededores fueron recorridos una y otra vez, con la esperanza de encontrar alguna pista, una prenda de ropa, una huella, cualquier señal.
Los perros detectaron el rastro de Caroline en el inicio del camino y también en Alum Cave Bluffs, lo que coincidía con lo declarado por los testigos. Pero más allá de ese punto, el rastro simplemente desaparecía. No había continuidad hacia la cima del monte Leconte, ni hacia los senderos secundarios. Era como si hubiera dejado de existir en medio de aquel bosque. La búsqueda se intensificó durante los siguientes días. Los helicópteros sobrevolaban las pendientes, enfocándose en barrancos y zonas de difícil acceso. Equipos de rescate descendieron por acantilados, revisaron cuevas y siguieron cauces de ríos. Sin embargo, no hubo hallazgos significativos. La montaña se mantenía implacable y silenciosa. Los padres de Caroline permanecieron en el parque durante toda la operación, aferrados a la esperanza de que su hija apareciera agotada, desorientada o herida, pero con vida. Los guardaparques, aunque experimentados en desapariciones, confesaban en privado que este caso era desconcertante. Normalmente había indicios claros, pisadas, basura, restos de comida. Pero aquí, nada. Al cumplirse 10 días de búsqueda continua, las autoridades tomaron una decisión dolorosa: reducir los operativos y declarar a Caroline oficialmente desaparecida. Para los Foster, esa noticia fue devastadora. Regresaron a Knoxville con el vacío más cruel. No había cuerpo, no había respuestas, solo preguntas que parecían no tener fin. El caso de Caroline se convirtió rápidamente en tema de conversación en todo Tennessee. Los periódicos locales hablaban de la misteriosa desaparición en las Great Smoky Mountains, y programas de radio abrían sus micrófonos a oyentes que compartían teorías o experiencias similares. Algunos aseguraban que Caroline había decidido huir voluntariamente. Otros pensaban en un accidente fatal en una zona inaccesible, y no faltaban quienes mencionaban historias de sectas o presencias extrañas en los bosques. Durante meses, los Foster se aferraron a cada pista que surgía. Una mujer afirmó haber visto a alguien parecido a Caroline en Carolina del Norte. Otro hombre dijo haberla reconocido en un centro comercial de Atlanta. Todas esas pistas fueron investigadas, pero ninguna resultó cierta. Cada esperanza terminaba en decepción. El tiempo pasó, y el caso comenzó a enfriarse. Para finales de 1989, más de un año después de su desaparición, los expedientes oficiales estaban prácticamente archivados. Sin embargo, los Foster nunca dejaron de presionar a las autoridades para que continuaran buscando. David, el padre, solía recorrer los senderos del parque por su cuenta, como si aún pudiera hallar alguna señal que todos los demás hubieran pasado por alto. Fue entonces, casi 2 años después de aquel fatídico día, cuando ocurrió lo inesperado. El 5 de septiembre de 1990, un grupo de excursionistas que exploraba una zona fuera de los senderos principales hizo un descubrimiento que heló la sangre de todos. En un claro oculto entre los árboles, encontraron restos humanos dispersos. Pero lo que más perturbó a los rescatistas no fue la presencia de huesos, sino el modo en que estaban dispuestos. Alguien los había acomodado cuidadosamente, formando un patrón extraño, casi ritual. No parecía el resultado de un simple accidente o del ataque de un animal salvaje. Había una intención detrás, una intención oscura. Cuando las autoridades llegaron al lugar, confirmaron que, en efecto, los restos correspondían a una mujer joven. Los huesos estaban limpios, como si hubieran sido expuestos a la intemperie durante un largo tiempo. Pero lo más inquietante era el acomodo. El cráneo había sido colocado cuidadosamente en el centro, mientras que los demás huesos formaban un círculo a su alrededor. Junto a los restos se encontraron objetos que pertenecían a Caroline: su mochila gris, deteriorada por la humedad, su libreta de apuntes cubierta de moho, y lo más perturbador, su cámara fotográfica, que aún conservaba el rollo en su interior. Aquello encendió una chispa de esperanza entre los investigadores, quienes pensaron que las fotografías podrían revelar detalles cruciales de lo que ocurrió en los últimos momentos de su vida. El rollo fue revelado con extremo cuidado. Las primeras imágenes mostraban lo esperado: paisajes, flores, tomas del sendero, incluso una selfie sonriente de Caroline en Alum Cave. Pero las últimas fotografías eran diferentes. Mostraban ángulos extraños del bosque, tomas desenfocadas y, en una de ellas, una silueta oscura entre los árboles, como si alguien la estuviera observando. Los investigadores no tardaron en darse cuenta de que aquello no se parecía a un accidente. El acomodo de los restos,
Las fotografías y la ausencia total de rastros de lucha apuntaban a algo más perturbador: la posibilidad de que Caroline hubiera sido víctima de un crimen cuidadosamente planeado. Sin embargo, a pesar de la magnitud del hallazgo, el caso no avanzó como los Foster esperaban. Los análisis forenses no pudieron determinar con certeza la causa de muerte debido al estado de los huesos. Y las fotografías, aunque inquietantes, no ofrecían una prueba concluyente de la participación de otra persona. El misterio, lejos de aclararse, se volvió aún más profundo. La prensa explotó con el hallazgo. Titulares hablaban de rituales en las Smoky Mountains y de una escena macabra en medio del bosque. El caso de Caroline, que durante 2 años había sido casi olvidado, volvió a ocupar las primeras planas. Sin embargo, junto con la atención mediática, llegaron también las especulaciones más salvajes, desde sectas satánicas hasta asesinos seriales ocultos en los parques nacionales. Los guardaparques y la policía local intentaron contener los rumores, pero era imposible. El detalle del acomodo de los huesos se filtró y desató una ola de miedo entre los visitantes. Durante meses, la afluencia al Alum Cave Trail cayó de manera drástica. Nadie quería caminar por un sendero que ahora estaba asociado con un misterio tan perturbador. El FBI fue llamado para colaborar en la investigación. Los agentes revisaron las fotografías, rastrearon las últimas personas que habían estado en el sendero aquel 16 de octubre de 1988 y analizaron cada detalle del hallazgo, pero no lograron encontrar evidencia física que apuntara a un sospechoso en particular. El tiempo había borrado cualquier pista tangible. Los padres de Caroline participaron en varias entrevistas televisivas, suplicando justicia. Sarah, la madre, lloraba frente a las cámaras, repitiendo que su hija no podía haber terminado así, sola en medio del bosque, reducida a un rompecabezas de huesos acomodados como si fueran parte de un ritual. «Alguien sabe lo que pasó», decía. «Alguien estuvo allí». Pero, con el paso de los meses, el caso volvió a enfriarse. No había arrestos, no había avances, y finalmente, la desaparición y muerte de Caroline Foster terminó acumulando polvo en los archivos del FBI. Para el público se convirtió en una historia oscura, casi una leyenda local. Para los Foster, fue una herida imposible de cerrar. Con el paso de los años, la historia de Caroline empezó a rodearse de un halo de misterio casi sobrenatural. Excursionistas que visitaban Alum Cave afirmaban sentir una presencia extraña en ciertos tramos del sendero, como si alguien los observara entre los árboles. Algunos aseguraban escuchar pasos detrás de ellos, que se detenían de golpe cuando volteaban a mirar. Las leyendas locales empezaron a florecer. Hubo quienes decían que Caroline había sido víctima de una secta secreta que realizaba rituales en los bosques de Tennessee. Otros sostenían que un ermitaño peligroso habitaba esas montañas y cazaba a caminantes solitarios. Aunque nunca hubo pruebas de esas historias, se propagaron con rapidez y se convirtieron en parte del folclore de la región. Para los Foster, sin embargo, no se trataba de leyendas, sino de una pérdida real y devastadora. Cada aniversario de la desaparición se convertía en un recordatorio doloroso de lo que habían perdido. Llevaban flores al parque, dejaban mensajes en pequeños altares improvisados y año tras año pedían a las autoridades que reabrieran el caso. En 2001, más de una década después, un detective retirado de Knoxville decidió revisar el expediente de Caroline. Tras analizar de nuevo las fotografías, notó un detalle que había pasado desapercibido. En una de las imágenes desenfocadas, la silueta oscura parecía tener un contorno humano con algo en la mano, posiblemente un bastón o un arma. El hallazgo reavivó brevemente la esperanza de que aún pudiera encontrarse al responsable. Pero incluso con ese indicio, el caso nunca avanzó más allá de la especulación. Sin evidencia física ni testigos directos, lo único que quedó fueron preguntas. ¿Quién era la figura captada en la cámara de Caroline? ¿Por qué alguien habría acomodado sus huesos de esa forma tan inquietante? Y sobre todo, ¿qué ocurrió realmente aquel día de otoño en las Smoky Mountains? Hoy, más de 3 décadas después, la desaparición y muerte de Caroline Foster sigue siendo uno de los misterios más inquietantes de las Great Smoky Mountains. Su caso permanece abierto, aunque sin avances concretos. Para muchos, representa un recordatorio de lo fácil que es perderse en la inmensidad de la naturaleza, y de lo difícil que puede ser encontrar la verdad cuando el silencio del bosque lo cubre todo.
Los guardaparques aún recuerdan el operativo de búsqueda como uno de los más extraños de su carrera. Varios confesaron que jamás habían visto un escenario tan desconcertante. Huesos acomodados con precisión, objetos personales intactos, fotografías que parecían susurrar más de lo que mostraban. Para ellos, la pregunta no era solo quién lo hizo, sino por qué. La familia Foster nunca dejó de buscar respuestas. David falleció en 2015 sin conocer la verdad sobre lo que le pasó a su hija. Sarah, en cambio, aún mantiene encendida la llama de la esperanza, convencida de que algún día alguien romperá el silencio y contará lo que ocurrió. Entre excursionistas y locales, la historia de Caroline ha pasado de generación en generación, creciendo con tintes de leyenda. Algunos dicen que su espíritu vaga todavía por los senderos, incapaz de descansar hasta que se revele la verdad. Otros prefieren pensar que, de algún modo, la montaña decidió guardarse su secreto para siempre. Lo único cierto es que, aquella mañana de otoño de 1988, Caroline Foster emprendió una caminata hacia Alum Cave y nunca regresó. Lo que pasó después permanece envuelto en sombras, dejando tras de sí un rastro de misterio, miedo y preguntas sin respuesta. Un caso que aún hoy provoca escalofríos y que recuerda a todos que, a veces la naturaleza no entrega todos sus secretos.